Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando hablamos de pérdida de grasa, muchas veces no nos preocupamos de qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, a nivel fisiológico me refiero, pero creo que resulta muy interesante saberlo porque puede afectar esas estrategias dietéticas de las que os suelo hablar, que solemos utilizar en este caso para mejorar el rendimiento deportivo. Un deportista con un alto porcentaje en grasa superior al que debería tener, pues limita su rendimiento deportivo. Así que hoy os voy a explicar cómo se quema la grasa. Realmente la grasa no se quema. La grasa, porque quemar nosotros lo asociamos siempre a encender un fuego y que desaparezca. Pero el proceso es algo similar. Probablemente por eso se llama quemar calorías o quemar glucosa o quemar grasa, porque es un proceso en el que tiene lugar o necesitamos oxígeno también para poder utilizar, transformar, mejor dicho, esas grasas, que es lo que realmente ocurre en nuestro cuerpo. Cuando quemamos grasa, realmente la estamos oxidando para conseguir energía. La energía que produce nuestro cuerpo se mide en ATP, adenosín trifosfato, palabrejas que ahora mismo la podéis olvidar, pero es la forma en la que se mide la cantidad de energía que obtenemos en función de lo que quema o de lo que oxida nuestras células. Esa oxidación, vamos a decir, que tiene lugar dentro de una chimenea, como en casa. Cuando hacemos fuego, necesitamos que entre aire a la chimenea para que se queme la leña. Pues en este caso necesitamos que ese sustrato energético, la glucosa o la grasa, que es lo que queremos en este caso, entre dentro de una chimenea para que con la ayuda del oxígeno se queme y se obtenga energía. Esa chimenea se llama mitocondria, que es el lugar de la célula donde se obtiene la energía. Bueno, ahora vamos a ver qué hace falta para que quememos grasa, es decir, para que se produzca esa oxidación o esa combustión en las mitocondrias. La grasa la tenemos de dos fuentes, una de la dieta y otra de nuestros propios depósitos de grasa. Nuestros depósitos de grasa para nuestro cuerpo son evolutivamente un seguro de vida. ¿Por qué? Pues porque nuestros ancestros, vamos a ponernos en el Paleolítico, por ejemplo, no comían todos los días o no comían suficiente cantidad todos los días, porque dependían de la caza y de la recolección, es decir, de lo que se encontraban por el camino. Si ese día, imagínate, estaban muy cansados y no eran capaces de cazar para comer, pues igual se quedaban sin comer. Entonces, nuestro cuerpo evolutivamente está preparado para poder soportar periodos de ayuno, de no ingesta de alimentos, gracias a esos depósitos de grasa que nuestro cuerpo se encarga de mantener más o menos constantes. La grasa corporal no se acumula solo en las cartucheras o en el vientre, sino que se reparte un poco por todo el cuerpo. Hay un tipo de grasa que se llama subcutánea, que es importante. Y en el caso de los deportistas nos ayuda a la termorregulación, es decir, a que la temperatura corporal que aumenta cuando se realiza ejercicio físico se mantenga más constante. Sobre todo es importante en aquellos deportistas que realizan ejercicio físico en condiciones extremas de frío. Una mejor capa de grasa subcutánea les permite mantener más estable esa temperatura corporal. Bueno, anécdotas que os voy aquí añadiendo a ese proceso de cómo se quema la grasa. No nos interesa perder en exceso esa grasa subcutánea dependiendo del tipo de ejercicio físico. Después tenemos un tipo de grasa
peligrosa. Sería la grasa visceral o la grasa abdominal. ¿Por qué es peligrosa? Porque afecta el funcionamiento de los principales órganos de nuestro cuerpo, de los principales órganos vitales, vamos a decir, corazón, el hígado, el páncreas, es decir, los que regulan el funcionamiento de nuestro metabolismo. Esa grasa sí nos interesa perderla. Y por supuesto que también tenemos otro tipo de grasa que se acumula a nivel muscular. Ese tipo de grasa nos puede hacer crecer el músculo o aparentemente que sea más voluminoso. Bueno, los diferentes tipos de grasa los podemos clasificar de otra manera también. Tenemos un porcentaje de grasa esencial que no debemos perder, es un mínimo de grasa que debe mantener nuestro cuerpo para funcionar adecuadamente, porque nos permite, por ejemplo, que tengamos el sistema hormonal funcionando adecuadamente. Otra anécdota, otro ejemplo. Habéis oído hablar de las mujeres que pierden grasa en exceso, por ejemplo, deportistas. Mujeres con muy bajo porcentaje de grasa dejan de tener la menstruación, tienen alteraciones en su periodo y sus hormonas se alteran. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente grasa corporal para mantener funcionando ese sistema hormonal, que para el cuerpo no es vital, mantiene otras funciones antes que la regulación hormonal de la menstruación de las mujeres. Ahora, independientemente de donde hayamos acumulado esa grasa, cuando perdemos grasa corporal, tenemos que, lo primero, movilizarla, es decir, sacarla de esos depósitos de grasa y llevarla a otro lugar donde la tenemos que transformar. ¿Por qué? Porque la grasa corporal se acumula en forma de triglicéridos. Los triglicéridos seguro que os suenan porque es uno de los valores que se miden en los análisis de sangre para valorar nuestro estado de salud. Si hay muchos triglicéridos circulando por la sangre, pueden tener dos significados. Uno, que consumimos un exceso de hidratos de carbono que no somos capaces de quemar y que el cuerpo está tratando de almacenarlos en forma de grasa. Es decir, sería como un camino de ida hacia los depósitos de grasa. O, por otro lado, puede querer decir que nuestro cuerpo está queriendo sacar esa grasa, pero que no sabe quemarla, no sabe oxidarla, no sabe consumirla. Y entonces se acumula también en sangre. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con dietas muy bajas en hidratos de carbono, pero cuando no se tiene flexibilidad metabólica. Es un periodo de tiempo de adaptación. Pero bueno, vamos ahora a la quema de grasa. Hemos conseguido sacar la grasa de los depósitos. La trasladamos ¿a dónde? Al hígado. El hígado es el que se encarga de transformar esos triglicéridos en otra sustancia, porque los triglicéridos no pueden atravesar las membranas de las células, solo atraviesan la membrana de las células de grasa, es decir, de los depósitos. Si queremos que esos triglicéridos que hemos movilizado, ya los hemos transportado, lleguen a entrar dentro de una célula, dentro de la chimenea, es decir, de esa mitocondria, para obtener energía, los tenemos que transformar en cuerpos cetónicos y de eso se encarga el hígado. Ya tenemos los cuerpos cetónicos transformados, algo que puede atravesar, como hemos dicho, la membrana de las células, pero también se tiene que transformar por la sangre, por la circulación, desde el hígado hasta la célula donde haga falta producir energía. ¿Qué ocurre? Que si a mí en ese momento me hacen un análisis de sangre, me va a salir que tengo unos cuerpos cetónicos elevados. Y además, si me hacen un análisis de orina, probablemente también me van a salir elevados esos cuerpos cetónicos, que se mantienen generalmente en unos niveles aceptables, saludables, que se consideran cetosis nutricional y que me permite utilizarlos como fuente de energía. Así que ya llegan esos cuerpos cetónicos a la célula, atraviesan la membrana, llegan a la mitocondria y producen energía.
con lo cual estoy consiguiendo quemar esa grasa corporal, ese exceso o no exceso, igual nos estamos pasando, de grasa corporal. ¿Qué ocurre? Que cuando mis células se acostumbran a quemar grasa, es decir, a utilizar esos cuerpos cetónicos, pueden utilizar no solo la grasa corporal, sino también la grasa que obtengo a través de la dieta. Y de esa manera, esos triglicéridos que absorbo a través del intestino de los productos grasos también se transforman en cuerpos cetónicos y van a las células, en lugar de almacenarse como grasa corporal. Así que ahí también estoy mejorando ese metabolismo de las grasas. Y que sepáis, como deportistas, os va a interesar muchísimo, es que el rendimiento energético de los cuerpos cetónicos es superior al de la glucosa. Por eso es una estrategia dietética que se utiliza cada vez más frecuentemente en deportes de resistencia o de alta intensidad para mantener la energía. Es decir, se producen más moléculas de ATP, energía, cuando quemamos grasa que cuando quemamos glucosa. Es decir, esa chimenea va a generar bastante más calor. Así que espero que este vídeo os haya resultado interesante, aunque a veces estos conceptos fisiológicos pues pueden ser un poco áridos, un poco técnicos. Ya sabéis que yo intento explicarlos para que se entiendan más fácilmente. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.